quisiera preguntar, ¿cuántas personas de las que estamos hoy aquí fueron un día infancias? ¿Cuántos de ustedes fueron niñas, niños, niñas? ¿Todos? Hay algunas manos que no están levantadas, no sé qué pensar. Ok, todos, ¿sí? Todas, bien, muy bien. Entonces, todos fueron niños, eso quiero que se lo queden por ahí pendiente. Para mí es muy interesante que comúnmente pensamos la infancia como una etapa o como una época marcada por una temporalidad y por una finitud que al ir pasando el tiempo y al ir convirtiéndonos en adolescentes y luego en adultos, al ir encontrando trabajos y pagando impuestos y reproduciéndonos alguno de nosotras, nos llega de repente una certeza de que esta adultez es completamente absoluta, que el hecho de ser adultas, personas adultas, y haber transitado estas otras etapas, la infancia, la adolescencia, nos convierte como en un ser adulto que es nada más eso, y dejamos atrás como toda esta otra parte de nosotras que es nuestro ser infantil. A mí me gusta mucho este concepto del ser infantil, y lo vamos a repetir mucho hoy, es justamente lo que estoy trabajando ahora desde el doctorado. Pero el ser infantil para mí representa un estado del ser que no está marcado justamente por ninguna temporalidad, ni significa una época, ni significa algo que terminó. Para mí el ser infantil no es un periodo etario, ni una etapa, sino un estado de ser, de existir, de vivir, desde el cual podemos posicionarnos, y es también un estado como un lugar al cual podemos volver si así lo requerimos, si así lo necesitamos, y del cual podemos ir y venir en diferentes momentos de nuestra vida. Este estado además se guía como por una serie de características por las que no nos guiamos las personas adultas. Se guía sobre todo por la curiosidad, por la sensibilidad, por los afectos, pero tal vez acá mi palabra favorita del estado del ser infantil, que es la inexperiencia. Esa nada que nos permite ver con otros ojos, percibir las cosas de distintas maneras, no usar nuestro razonamiento lógico o utilitario para poder entender el mundo a nuestro alrededor, sino dejarnos, cuando tenemos preguntas, indagar, cuando tenemos ganas de conocer algo, tocarlo, cuando queremos escuchar con absolutamente todo nuestro cuerpo. Y es un estado también que nos permite abrazar, y no nada más abrazar físicamente, que sí, los niños y las niñas y las infancias en general son más libres con su cuerpo, sino también abrazar nuestras emociones como de maneras muy completas, abrazar esas emociones que nos invaden de repente, y llorar si estamos tristes y gritar si estamos eufóricos, pero también abrazar el tiempo, y abrazar el tiempo en una conciencia plena y en una presencialidad presente, si me lo permiten. Y ese abrazo y esa capacidad de abrazar es muy importante para ese ser infantil. Es un estado además en el que nos permitimos usar nuestro cuerpo para percibir todo lo que hay a nuestro alrededor, observar no nada más con nuestros ojos, sino con todos nuestros sentidos. Y es un estado en el que estamos como muy conscientes o ultra conscientes de lo que está pasando, y nos dejamos absorber por aquello a nuestro alrededor. Es un estado que permite que las cosas sucedan sin ninguna función necesaria, sin ninguna utilidad necesaria ni aparente, y otra vez regreso a la inexperiencia. Parte de esa nada que nos permite liberarnos de todas estas expectativas y de todos estos conocimientos que creemos que nos dejan guiarnos alrededor del mundo. De adultos justo creemos que estos conocimientos que vamos acumulando a través de nuestra vida y esta experiencia que vamos juntando a través de nuestra vida es lo que nos permite efectivamente experimentar el mundo a nuestro alrededor. Ese conocimiento y esa experiencia es la que nos deja explicar cosas, la que nos permite estar a todas y a todos aquí hoy, porque sabemos de arte, porque sabemos de museos, y eso nos permite estar aquí. Y sin lugar a dudas, este conocimiento y esta experiencia es una manera de experimentar el mundo, sí, pero definitivamente no es la única. Y no es la única porque justo con este conocimiento y con esta experiencia acumulada coexiste también esta inexperiencia que vive adentro de nosotros y que negamos de muchas maneras porque ya no somos seres infantiles, porque ya sabemos cosas que antes no sabíamos y evitamos la inexperiencia justo porque nos incomoda. No saber, preguntar, ser personas curiosas que se atrevan a decir no conozco es algo que nos resulta de repente como muy incómodo, pero también nos quita una capacidad crítica muy importante de observar las cosas que existen a nuestro alrededor y ver qué funciona y qué no funciona y por qué es así.
Esta inexperiencia nos permite también partir de cero y liberarnos como de expectativas, y tal vez se están preguntando qué tiene que ver esto con los museos y con el arte, pero les prometo que voy a ir para allá. Aunque aquí todas y todos, y tengo testigos, me dijeron que fueron niños y niñas infancias, ¿cierto? Y aunque me permito afirmar que todas las personas que trabajamos en museos también fueron infancias, la realidad es que los museos y las instituciones culturales no fueron creados ni por las infancias ni para las infancias. Fueron creados por adultos, y fueron creados por adultos que se olvidan que fueron seres infantiles y que pueden partir de la inexperiencia y del desconocimiento como algo positivo. Fueron creados por adultos que también fueron infancias, pero que piensan el arte más allá de dejarse asombrar por él y más allá de dejarse afectar por él. Fueron creados por adultos que de repente nos llenan de datos y de cédulas y de ganas de aprender sobre el arte y de significados, y que no permiten que nos asombremos con ese arte y que lo vivamos como de alguna manera. Los museos y las instituciones culturales fueron creadas por adultos aburridos. Y cuando hablo de museos e infancias hay un montón de tangentes, y quiero hacer un pequeño disclaimer porque no quiero que me lo tomen a mal, pero hay un montón de esfuerzos que existen actualmente desde los museos que son increíbles. Hay mucha programación y hay mucha mediación que sucede, que está creada para las infancias, de la cual yo soy usuaria y la cual recomiendo en Adentro Afuera a un montón de familias que disfrutan esta ciudad y sus actividades culturales. Hay museos de arte incluso que están pensados para infancias. Hay salas de museos que están creadas para infancias, hay guías impresas en los museos que son para las infancias, hay programas culturales para infancias, hay talleres para infancias que suceden en los museos de arte, y todos estos son esfuerzos que valoro, y otra vez soy usuaria constante y lo celebro de muchas maneras. Pero nada de esto, ni la programación, ni la mediación, ni los espacios especializados en infancias dentro de los museos de arte son incómodos. Nada de esto incomoda, lo hemos hecho muy bien, los adultos aburridos lo hemos hecho muy bien. Hemos sabido incorporar todos estos esfuerzos como al funcionamiento normal y al orden esperado de los museos y de las instituciones culturales. Hay recorridos guiados, claro, y hay talleres y hay salas especializadas, pero nada de esto incomoda el orden natural del museo, no como lo conocemos. Las obras de arte se siguen presentando en este gran cubo blanco con una cédula que está llena de datos y tendencias y financiamientos, y no incomoda, existe en el mundo museal y existe dentro de la estructura museal que conocemos. Y mientras vamos a los museos con las infancias o sin infancias, en su adultez, y observamos las obras de arte y leemos las cédulas y nos llenamos de datos y de información, nos sentimos altamente vigilados, y nada de esto incomoda al museo, nada de esto sucede. El orden de los museos está tan establecido que no nos atrevemos como a sacudirlo, ni siquiera un poquito. No nos atrevemos a plenamente buscar maneras de romperlo, de abrir grietas, de criticarlo desde adentro, de dejar que las infancias y nuestros seres infantiles sean quienes critiquen ese museo, para exigir más absorción, más afectos, más emoción, menos datos, menos aprendizaje como académico y más aprendizaje sensorial y perceptivo. Tal vez esto es lo que nos provoca un poco de incomodidad, porque nos gustan los museos, a los adultos aburridos nos gustan los museos. Y acá les tengo una noticia que tal vez es un poco triste, pero somos nosotras y nosotros esos adultos aburridos que hemos creado los museos, y somos nosotras y nosotros quienes permitimos que esos museos sigan ahí. Somos nosotras y nosotros quienes defendemos el status quo de los museos, porque somos nosotras y nosotros los museos, los adultos aburridos. Y cuando lo digo así, tal vez sí se siente un poco incómodo ser esa persona aburrida que no busca romper, que no busca percibir, que no busca como genuinamente sentir el arte de una manera distinta y hablar de él desde otro lugar, que es ese ser infantil. Cuando nos damos cuenta que somos nosotros y nosotros los adultos aburridos, pues de repente está bien cuestionarnos y preguntarles a esos adultos aburridos, a nosotras y a nosotros mismos, ¿qué nos gustaría cambiar? ¿Qué nos gustaría ver como algo nuevo? Que busquemos incomodar a esos adultos aburridos, empezando por nosotros, que busquemos incomodarnos y que nos invitemos a regresar a ese estado del ser infantil que nos permita vivir la experiencia de una manera distinta y desde cero, y cuestionar lo que existe y ver cómo podemos reconstruirlo o construirlo como mejor nos convenga, y ponerlo en duda
para observar todas las grietas y analizar las distintas posibilidades que se abren desde ahí. Todo esto tiene que ver mucho también, no nada más como su propio estado del ser infantil, sino con las infancias que son hoy efectivamente niños, niñas, niñas. Esos que son hoy quienes están ahorita en la escuela como el lugar al que pertenecen y luego regresan a su casa como el otro lugar al que pertenecen, pero que cuando están en los museos no se sienten pertenecer, porque siguen siéndole ajeno a esa institución que les acomoda a las infancias como un público, pero que no los incluye como un creador o unas creadoras conscientes y críticas de lo que podría convertirse el museo, no nada más para ellos y para ellas, sino para todas y todos nosotros. Si dejáramos que nuestro adultocentrismo como se hiciera de lado un ratito, un poquito, se abren un montón de posibilidades. Y yo quería hoy regresar aquí hoy con algunas soluciones de cómo podríamos hacer esto, pero en realidad lo que traigo es muchas preguntas de cómo podríamos lograrlo y alguna invitación para que dejemos la certeza de que ser adultos nos separa de nuestro estado del ser infantil. Hay muchas maneras en las que podemos conectar con estas personas desde nosotras y nosotros mismos, sobre todo desde la crítica, la observación y la percepción. Entonces, a estos adultos aburridos que somos, que se nos olvida dejarnos absorber por las cosas que amamos y por las cosas que nos gustan y que nos llaman y que nos afectan de distintas maneras, y tratamos de entender el arte porque así nos enseñaron a hacerlo. Cuando trabajamos en los museos, de repente se nos olvida que desde ese lado también es nuestra labor procurar y provocar ese asombro y esa emoción y esa curiosidad y esa inexperiencia para que quienes ven y quienes observan y quienes visitan puedan vivir la experiencia desde la nada que representa este estado del ser infantil. Entonces, ¿cómo podemos hacer para provocar a través de la curaduría, de la museografía, de nuestra labor museográfica, museal, institucional? ¿Cómo podemos provocar en las personas que nos visitan, adultos, niñas, niños, adultos mayores, quien sea, cómo podemos provocar esta inexperiencia y esta curiosidad? La realidad es que yo no traigo la respuesta acá hoy, así que no quisiera que la esperen al final de mi plática. Pero sí puedo decirles que abrir y entender que ese espacio y ese ser infantil existe y está ahí, y acercarnos a él con una mirada crítica y liberadora sería muy importante para apostarle a la incomodidad y para que la incomodidad nos permita justamente abrir esta caja de posibilidades. Para preguntar muchas veces, ¿y si? ¿Qué pasaría si colgamos los cuadros en unas medidas distintas para que estén a los ojos de diferentes personas, de diferentes edades, de diferentes tamaños? Y si nos atrevemos a hacerlo, y si nos atrevemos a entender el arte desde el afecto y no desde el pensamiento lógico, y si asumimos a las infancias como creadoras de conocimiento y no como un público al que debemos y tenemos que atender dentro de los estándares que conocemos, y si dejamos que nuestro ser infantil desde su inexperiencia y su curiosidad y sus afectos y su sensibilidad y sus lenguajes de juego nos permiten guiar estas conversaciones y estas curadurías y estas museografías, y si dejamos que la incomodidad que todo esto nos provoca de repente tome algunos espacios y guíe nuestra labor, y si buscamos que el arte absorba e invite a absorber, como les decía, hoy no traigo ninguna respuesta, solamente traigo preguntas. Y esto también es un poco incómodo, porque cuando yo empecé a presentar, a trabajar esta presentación, pensé que efectivamente les iba a traer algunas soluciones y eso me haría quedar súper bien. Pero en realidad solamente traigo preguntas y una invitación genuina a que nos deshagamos de la certeza de que la adultez es absoluta. Muchas gracias. Muchas gracias a Irma por estas palabras. Y sí, qué concepto tan absoluto, el aburrimiento, ¿no? Pensar desde el aburrimiento, qué es estar aburrido y cómo eso también incomoda y cómo podríamos cambiarlo, si es que debemos cambiarlo, o cómo podríamos abrazarlo y no necesariamente buscar la diversión todo el tiempo, que también es importante. Bueno, pues con esto voy a dar a la sesión de preguntas, si les parece bien. No tenemos mucho tiempo, eso es lo que sé, que no tenemos mucho tiempo, así que tenemos que ser medio breves. Yo voy a hacer una pregunta aquí a la mesa
y luego podemos escuchar alguna del público si es que alguien se anima a hacer una pregunta. Entonces, bueno, la idea aquí es que lanzo la pregunta, quien quiera puede contestar o pasarse el micrófono. Sean breves porque de verdad tenemos poco tiempo. Seguramente el doctor Sandro lo puede hacer en inglés. Me preocupa un poco que las que hablamos rápido sea un tema para la gente que está con el traductor, pero bueno, trataremos de hablar más lento. Bueno, ¿cómo pueden los museos despojarse de su historia institucional para abrirse a nuevas perspectivas y fomentar un cambio real en su función social y política? Es una pregunta compleja. ¿Alguien quiere dar una respuesta? ¿Sí? Venga. Bueno, creo que tu ponencia va por ahí, ¿no? Justo me atrevo a empezar yo porque creo que va mucho por ahí. Para mí la respuesta justo está en voltear a ver a las infancias y en incluirles como seres críticos, plenamente conscientes de su aprendizaje. Para mí las infancias son clave no nada más porque es mi principal interés de estudio y mucho de lo que hago tiene que ver con infancias, si no es que todo. Pero en realidad yo creo que los museos, si voltean a ver no nada más a las infancias, sino a todas las minorías o mal llamadas minorías y genuinamente entender su perspectiva, creo que eso abre posibilidades. O sea, cuando entendemos a nuestros públicos no como públicos, sino como co-creadores y como participantes activos en la comunidad del museo, las posibilidades justo se expanden. Y entonces, si dejamos que esas personas hablen y nos quitamos como el saco de expertos en el museo y en el arte y dejamos que las personas participen, pero genuinamente participen, creo que eso justo abre las posibilidades de la labor social y se politiza. ¡Wow! A ver, vamos a... Sandro, ¿quieres dar una...? Sí, claro que sí. Ahorita paso el micrófono. It's a very good question. Very complex to answer. We don't have time, so I'll try to be short. I think that the role of the museum director is crucial here, in the sense that a museum director in the 21st century is very much like an orchestra conductor. No? He needs to bring all the voices into the museum, all the instruments, all the voices, to create a polyphony, not a cacophony. And I think that's a very important point of departure. Then there's another, I would say, level, which refers to the relationship between the museum and its corresponding community. If we go back to French museology, for example, you would find statements that a museum should not even exist if it doesn't have its corresponding community. So that is the point of departure, and that is where staff in museums, that's where the director needs to spend time in the museum, needs to spend time in the community. There are museums in Europe, in Barcelona, for example, where the director has employed museum curators and people working on outreach, but they don't work in the museum, they work in the community to create programs with, for, and by the community. I think that's very important. The resilience of the 21st century museum depends on the ownership that the community can be granted, and that's where power needs to be shared with the community. Great answer. Sí, todos, o sea, si tienen algo, por favor. Tenemos poco tiempo, pero hay tiempo, podemos siempre extendernos tantito. Bueno, rápido también. Es complicado hacer un cambio sustancial a los museos, ¿no? Sobre todo en México, porque la mayor parte de los museos públicos, por ejemplo, tienen una fuerte inversión gubernamental, ¿no? Pero como dice Sandro, también es importante buscar otras formas de llegar a la gente y que la gente misma participe en la creación de estas dinámicas de crear museos, ¿no? de crear narrativas dentro de los museos. En la población mexicana, que es mucha, pero sí sería un trabajo
multidisciplinario porque hay que capacitar a mucha gente para poder llegar a hacer otro tipo de actividades dentro de los museos para presentar las colecciones que hay en ellas y que la gente participe de manera distinta con la interacción con las colecciones que hay dentro de los museos, ¿no? Pero es un trabajo multidisciplinario que se tiene que hacer tanto de manera gubernamental como con particulares para tener diversos ingresos para poder llevar a cabo este tipo de trabajo, ¿no? Bueno, yo encuentro alguna analogía, como cuando hablamos de la diversidad sexual, que es justo, cuando hablamos de diversidad sexual se trata de deconstruir, de pensar y reinventar lo que ya creemos, de como nos han dicho que deben ser las relaciones, que debe ser un hombre, que debe ser una mujer. Creo que con los museos pasa lo mismo. Lo que tenemos que hacer es replantear la idea del museo, dejar de pensar en la verticalidad, ¿sí? En esta idea de que del museo como este espacio intocable, este ente blanco donde nadie... ¿Por qué no reinventar la idea del museo? Incluso hasta en el espacio físico. ¿Por qué tiene que estar contenido en un espacio físico, no? Creo que habría que repensarnos la idea del museo, replantear la idea del museo. Y otra, que lo han dicho mucho aquí, es sí, ver de qué manera podemos involucrar a estas comunidades o a estas personas con las que queremos dialogar desde el museo, involucrarlas, no hablar de ellas también de una manera vertical y ajena, porque eso creo que pasa mucho, ¿no? Lo digo lo que a mí me toca, ¿no? Ahora, en junio, yo siempre he dicho que nos pasa como a Mariah Carey en diciembre, que nos descongelan, y todos los museos hablan de lo LGBT, pero desde su visión. Son pocos los que de verdad involucran a los colectivos a hablar. Y vuelvo a repetir lo que dije hace rato, pues es que no es lo mismo así te veo que así soy. Y creo que habría que replantear esta idea del museo y dejar de pensarla como un ente intocable. Muchísimas gracias a todas y todos por sus respuestas. Gracias. Creo que estamos un poco apretados de tiempo, pero tú tenías ganas de hacer una pregunta. Te voy a dejar a ti hacer esa pregunta y después habrá tiempo para que, más al ratito, para que puedan conversar con nuestros ponentes. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Edna Roque, muchas gracias por estas ponencias muy interesantes. Tengo dos preguntas puntuales que van dirigidas hacia Alejandro Bautista y el doctor De Bono. Bueno, para el doctor Alejandro, si bien en este sexenio, ¿no?, se da por instrucciones de presidencia a la Cancillería promover la repatriación de bienes culturales, ¿qué acciones se están tomando? ¿Cuál es el posicionamiento de su institución para repatriar bienes que fueron saqueados antes de la creación de la ley de 1972 sobre la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas? ¿Qué acciones se están tomando al respecto? Y para el doctor De Bono, well, I would like to know your insights regarding the European Museum's work to approach the coloniality matter and the debate of repatriation of its collections. Thank you. Uy, incómodos. Perdón, es que es Omar, vino Omar de Lina en esta ocasión, pero estaba en el programa. No pasa nada. Omar, arqueólogo, tendrás que responder. Sí, bueno, es un tema difícil y complicado, ¿no? Como les había comentado más o menos, México tiene una gran cantidad de experiencia en legislar para la protección del patrimonio cultural, ¿no? Antes de la ley de 72 existe esta ley que les mencionaba, de la de 1897, durante el gobierno de Porfirio Díaz, que define lo que es patrimonio cultural, ¿no?, y todo aquello que está dentro del territorio nacional. Entonces también muchas veces, para poder repatriar algunas piezas que salieron de manera ilegal del país, utilizamos también estas fuentes anteriores a la ley de 72 para tratar de recuperar estos bienes, ¿no?, cuando se puede identificar que salieron durante ese periodo de tiempo, ¿no? Antes de esta ley también hay una en 1827 que prohíbe la exportación de bienes culturales al extranjero sin permiso del gobierno, ¿no? Entonces también nos basamos en esta también para tratar de recuperar estos bienes culturales.
Entonces, digamos que esas son las herramientas legales que tenemos para poder reclamar y recuperar los bienes culturales que se encuentran fuera del país, ¿no? Sobre todo para cuando están en venta en subasta y todo este tipo de cosas, que es un poquito más complicado poder recuperarlas en ellos, pero sin embargo se ha podido detener algunas de ellas, ¿no? Entonces, lo importante no es también tener estas leyes que protegen el patrimonio cultural, ¿no? Y creo que siempre ha trabajado el gobierno desde hace mucho tiempo en tratar de llevar mecanismos para hacer la recuperación de estos bienes, ¿no? Se vio un poquito más fuerte esta intención con estas administraciones, ¿no? Para tratar de recuperar estos bienes. Sin embargo, creo que estos objetos salen de una manera ilegal, pero el problema no es que estén fuera, ¿no? Sino el problema es el que es interno. Entonces, lo que se tiene que atacar principalmente, y se ha dejado un poco de lado, es el saqueo de los sitios arqueológicos en México, ¿no? Entonces, también durante la administración pasada entregamos un proyecto en el cual dimos a conocer las actividades ilícitas que se están llevando a cabo en redes sociales, principalmente en Facebook, ¿no? Antes de la pandemia había un grupo de Facebook, había 2 o 3 grupos de Facebook que presentaban de manera pues inverosímil, que llevaban a cabo paseos por el cerro, excavaban de manera ilegal, y todo estaba documentado a través de fotografías y videos, ¿no? Entonces, durante la pandemia, estas páginas de internet crecieron mucho más, fueron como 30 páginas. Y creo que ahí está el problema fundamental también del gobierno mexicano, que es tratar de atacar este fenómeno del coleccionismo y del saqueo y de la venta ilegal de bienes culturales, pero al interior, ¿no? O sea, el exterior está muy bien porque se trata de recuperar estos bienes, pero la incomodidad que tiene el gobierno mexicano es no atacar de raíz este problema, ¿no? Atacarlo o sea, tratar de cancelar, por ejemplo, estas páginas en redes sociales para evitar que haya una mayor difusión para vender de manera ilegal estos bienes culturales. Tenemos 3 minutitos. We have 3 minutes. Yes, I'm so sorry. I'll do my best. It's a very good question, and I'll try to answer in 3 minutes or less. I'm so sorry. I know it's like it should be an hour. We can continue afterwards, and I would be happy to actually go into more detail. But for a start, I think that European museums are more conscious about decolonization than they were 8-10 years ago. So I think we're moving in the right direction. Not everybody is moving forward at the right pace. The big museums, the universal museums, seem to be more, I would say, reluctant. And these challenges do not concern intracontinental situations, they concern even Europe itself. So Egypt, Greece, the Parthenon frieze, I mean, we all know those stories. There's an interesting case study which I think could be the point of departure to a more concrete and consolidated policy, and that concerns the Hunterian in Glasgow, where the idea was that yes, the point of departure was to give back an artifact. I think it was a snake or a particular type of snake. I'm not into natural history, so I wouldn't be able to identify the species. But the point of departure was an offer to return it back, and the answer was, let's study it first. Let's understand what this is all about, and then move forward with repatriation. So the idea of what the American Alliance of Museums has described in one very interesting article as consensual curation could be a point of departure. This is a culture change. I'm personally in favor, but it needs more work. It needs pressure, and we need to address the sense of discomfort that this is creating.
Very good. Muchas gracias. I'm so sorry. Me da mucha pena que haya tan poco tiempo, pero bueno, ya tendremos unos momentos después para conversar. Les doy muchísimas gracias por estas palabras, por estas ponencias, además por apurarse. Sé que no es cualquier cosa tener solo 15 minutos para hablar de sus temas con la pasión con la que tienen por estos temas, pero bueno, les agradezco mucho y bueno, pues les invito a pasar a sentarse por allá. Ahora vamos a tener la conferencia, una conferencia magistral de la doctora Maggie McCall. Entonces, ¿tenemos 10 minutos de descanso? ¡Ay, guau! Eso también nos gusta. Tenemos 10 minutos para tomar algo, para conversar, si es el caso, y empezaremos, por favor, no se tarden para comenzar a tiempo con la conferencia magistral de la doctora Maggie McCall. Muchas gracias. Gracias.